Listo, continuando con esta tercera parte, vamos a hablar de enzimuria. La enzimuria es la determinación de enzimas que aparecen en la orina y que son enzimas que están dentro de las células tubulares y que se excretan exclusivamente por la orina cuando estas células tubulares tienen lesión. ¿Listo? Eh, la medición de estas enzimas en orina anticipa mucho la detección de las lesiones eh, en riñón porque pues se presenta mucho antes de que ya haya boom y creatinina aumentados. Entonces pues es una gran ventaja poder hacer las mediciones de enzimas. Entre esas se encuentra la GGT urinaria, que es una enzima que está en el citoplasma y en la membrana de las microvellosidades del túbulo renal. O sea, esta GGT también pues está en vesícula biliar, pero en este caso estamos solamente hablando de la GGT urinaria, ¿sí? Entonces está en los túbulos renales, por ende encontrarla en orina predice daño tubular de manera temprana porque cuando está totalmente íntegro el túbulo renal no debe salir, no se debe detectar en orina. ¿Listo? Para poder medirla siempre debe centrifugarse la orina. Tiene que ser orina sin sedimento y pues se hace por espectrofotometría. Ahora vamos a hablar de proteínas y el famoso UPC, que es el ratio proteína-creatinina. Entonces, normalmente es algo que tienen que saberlo. Normalmente no deben haber proteínas en orina. Debe marcar negativo. ¿Listo? El UPC o el ratio proteína-creatinina resulta de dividir la proteína en orina sobre la creatinina en orina. ¿Listo? Cuando sale aumentado se asocia a que hay enfermedad glomerular primaria o que hay albuminuria, pérdida de albúmina, que es la principal proteína eh, que podemos encontrar en la sangre. He tomado del analizador BETSCAN UA, que es el analizador de tiras de orina de la línea BETSCAN de Laboratorio Zoetis. Aclaro nuevamente, no es publicidad, simplemente la información la tomé de allí. Eh, donde pues es un analizador. Hay otros en el mercado también, pero este analizador tiene dentro de su tira reactiva y dentro de los beneficios y ventajas del analizador, pues que nos entrega el ratio del UPC y pues nos da unas indicaciones sobre qué considerar normal, si tenemos, estamos como en el borde entre lo normal y lo que posiblemente puede ser un estado de proteinuria y ya lo que es la proteinuria severa en perros y gatos. Hay que tener en cuenta de que este ratio proteína-creatinina se va a aumentar a medida que la creatinina esté baja, ¿sí? Cuando la creatinina está muy baja porque se afectó por pérdida de masa muscular, pues va a haber un ratio de proteína-creatinina mucho más aumentado, ¿cierto? Eh, el aumento severo es un fiel indicador de que hay una enfermedad glomerular. Entonces, siempre que ustedes hagan el ratio de proteína y creatinina y les salga muy elevado, es un indicador de que efectivamente hay enfermedad glomerular, porque como les comentaba, las proteínas no deben salir en orina. ¿Listo? Entonces, el hecho de que ellas salgan y que no se haga todo el proceso de reabsorción y todo el proceso declarancia de la orina de manera normal y de formación normal de la orina, pues representa enfermedad. Entonces, dentro de las proteínas se encuentra la albúmina, ¿sí? Es la principal proteína que se pierde por vía renal. Por eso, los pacientes renales tienden a tener proteínas bajas cuando se hacen los hematocritos o medición de proteínas en suero. ¿Listo? Entonces resulta que un perro que está sano puede llegar a tener menos de 1 miligramo por decilitro de albúmina en la orina y pues no es que haya daño. Pero ya existe un estado que se llama estado de microalbuminuria, donde un paciente tiene menos de 30 miligramos por decilitro de albúmina en la orina. Entonces, cuando el paciente tiene menos de 30 miligramos por decilitro de albúmina en la orina, se conoce como microalbuminuria y es un muy buen indicador de daño renal.
¿Listo? Entonces resulta que a veces en la tira de orina no nos marca positivo a proteína y pues decimos, ah, ok, no está perdiendo proteínas en orina, pero porque ellos detectan ya es cuando está en estado de proteinuria y de albuminuria manifiesto. Pero cuando tenemos la ventaja de que tenemos un analizador o una tira reactiva con un analizador que nos detecta microalbuminuria, sabemos que sí, efectivamente está perdiendo albúmina, pero en cantidades muy pequeñas. Entonces, es sumamente útil en esos casos en los que hasta ahora está empezando a comenzar eh, las enfermedades renales porque pues no se está perdiendo la proteína en gran cantidad, sino en cantidades muy pequeñas, sobre todo la albúmina, que es la proteína que más se pierde en el paciente renal. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con la microalbúmina? Primero, se va a aumentar antes de que haya un aumento de UPC, porque para hacer un UPC tiene que haber proteinuria marcada o proteinuria presente, ¿sí? Y persistente. En cambio, la microalbúmina pues es precedente al estado de proteinuria, por ende se manifiesta antes de un UPC. Es un indicador de lesión propiamente glomerular. Su aumento sostenido indica que hay un daño glomerular persistente o que hay un daño glomerular crónico, y algunos perros con respuesta inflamatoria severa van a manifestar tanto la microalbúmina como el UPC, y van a tener una disfunción glomerular adicional debido a un proceso inflamatorio crónico o severo a nivel corporal. También se ha observado que en algunos pacientes cuando tienen neoplasias empiezan a tener estados de microalbuminuria. Entonces, pues puede llegar a ser inclusive un analito en orina que nos puede estar dando indicios de enfermedades neoplásicas. Entonces, eh, en, también tenemos pues que la iris tiene también su clasificación para saber si es proteinuria o no es proteinuria, eh, y nos da pues unos indicadores donde pues más de 0,5 o 0,4 en el gato pues ya es indicador de que hay una proteinuria persistente. Entonces, con respecto a la microalbúmina, también tenemos un algoritmo para diagnóstico y para control, muy útil, muy bueno. eh, y pues este algoritmo es recomendado y está dado por Laboratorios Zoetis en su línea de diagnóstico BETSCAN, específicamente el analizador UA, que es el que trae las tiras de orina con microalbúmina. Entonces, ellos son los que recomiendan este algoritmo. La información ha sido tomada de las páginas de Zoetis, de la línea BETSCAN. Entonces, ¿qué nos recomiendan ellos para el diagnóstico, para el monitoreo? Si tenemos un paciente al que le hemos hecho una tira reactiva, una química de orina con microalbúmina, que tenga microalbúmina, eh, y vemos que el paciente está negativo, pues no debemos preocuparnos, a no ser que sea una raza que esté predispuesta a tener enfermedad renal, enfermedad glomerular, y o que el paciente tenga algún signo o síntoma que nos esté indicando que puede desarrollar una enfermedad renal, ¿sí? O de pronto alguna conducta o alguna situación del cuidado del paciente. Entonces, mientras esté negativo, no hacemos nada, ¿listo? Pero resulta que hicimos el screening y resultó positivo, entonces allí tenemos que mirar si es algo que está empezando con un proceso de insuficiencia renal aguda o si el paciente está para un proceso renal crónico. Entonces se hace correcciones y se vuelve a medir aproximadamente a las 3 o a las 6 semanas. Resulta que a las 3 o a las 6 semanas ya encontramos o hemos encontrado que nuevamente presenta microalbuminuria, y pues pueda que tenga un valor aumentado o igual al de la última vez, al del primer screening. Entonces aquí ya dice, ok, listo. Si el paciente tiene un screening positivo a microalbúmina, pero todavía no hay proteinuria, puede volver a monitorearlo dentro de 2 o 4 semanas. Si el monitoreo que se hizo baja, la microalbúmina baja, pues entonces se puede volver a monitorear
y se tiene que mantener en observación el paciente, más no requiere todavía un tratamiento. Si ya aumenta, entonces ya hay que empezar a hacer otros test adicionales en sangre para poder ver si el paciente está empezando a cursar con una enfermedad renal crónica o con alguna enfermedad sistémica que nos genere pérdida de proteínas en orina. Ahora, si tenemos la microalbúmina y adicionalmente tenemos proteína como tal, podemos hacer un UPC. Si ya hacemos el UPC y encontramos que está positivo, ¿listo? Pues hay que empezar a hacer el parcial de orina completo, ya con sedimento, las químicas completas, ayudas diagnósticas, puede ser una ecografía, un rayos X, listo, enzimuria, y de allí entonces vamos a ver que el paciente puede que esté empezando a desarrollar una enfermedad renal crónica, una enfermedad sistémica, y pues hay que seguir monitorando al paciente. Sin embargo, ya aquí podemos estar emitiendo un diagnóstico según los signos y síntomas del paciente. Y de ahí para adelante pues empezamos a hacer monitoreo. ¿Listo? Y si ya encontramos pues que el paciente el UPC le sale normal, ¿listo? Entonces es un UPC que está dentro del rango, pues tenemos que volver a monitorear el paciente cada 2 a 4 meses para empezar a detectar de manera temprana por medio de la microalbúmina o del UPC la enfermedad renal que pueda que esté progresando a crónica, como pueda que el paciente se quede estabilizado. También existe otro algoritmo en el cual ya nos escala hacia proteinuria realmente persistente. Entonces, cuando ya hay proteinuria realmente persistente, nos recomiendan que pues efectivamente hay que hacer una evaluación para la enfermedad renal crónica o para procesos sistémicos que puedan estar generando pérdidas de proteína en orina. Entonces, nos recomiendan pues algunos perfiles, por ejemplo, en caso de enfermedad renal crónica, ya lo que es medir el boom, creatinina, el fósforo, el calcio total, los electrolitos en general, la albúmina, colesterol, el cuadro hemático, ¿listo? Todo un perfil completo, inclusive si ustedes logran observar, puede llegarse a ser un SDMA, ¿sí? Entonces, para poder llegar a dar un diagnóstico completo de enfermedad renal crónica, eh, no nos olvidemos de las ayudas diagnósticas adicionales, los ecografías, los rayos X, ¿listo? Y ya a partir de ese diagnóstico, pues se va trabajando para un tratamiento y para un monitoreo. Cuando hay enfermedad renal crónica, hay que hacerle la estratificación según la iris y ahí, a partir de ahí, pues ya con un diagnóstico sólido de enfermedad renal crónica y con unas, cuando ya la hemos estratificado, pues ya hacemos un tratamiento y un control. También nos dice que hay que tener en cuenta la proteinura que es causada por enfermedades que no son propiamente del riñón. Entonces, como lo es la leptospirosis, el Cushing, el hipertiroidismo, la leucemia, el sida felino, las filarias, algunas neoplasias, procesos inflamatorios crónicos, enfermedades vasculares, entre otras enfermedades infecciosas que pueden generar pérdida de proteínas en orina sin que el riñón propiamente esté afectado. Entonces, ya en estos casos, pues ellos nos dicen y nos recomiendan, ustedes tienen que hacer unos screening completos, que son los cuadros hemáticos, las químicas, los análisis de orina, los análisis hormonales, ultrasonografías, serologías, PCRs, o sea, ustedes tienen que hacer una serie de pruebas diagnósticas para dar con un diagnóstico definitivo y a partir de ahí, pues sí se hacen los monitoreos dependiendo de la enfermedad que tengamos. Entonces, como ustedes pueden observar, un análisis que parece muy simple o un parámetro que tomamos en la evaluación de un paciente nos puede dar muchísima información y por eso es importante conocer estos tipos de algoritmos diagnósticos porque nos facilitan dar con un diagnóstico preciso y porque nos indican qué hacer en caso de encontrar cierto tipo de alteración. Bien, y ya casi para finalizar tenemos los electrolitos. Recordemos que pues aún nos falta el urianálisis como tal y lo que son electrolitos y fracciones excrecionales. Entonces, los electrolitos que vamos a tener en cuenta
sobre todo en la parte renal, son el fósforo, el calcio, el sodio, el cloro, el potasio y el anión GAP, que no es un electrolito, sino que el anión GAP es un cálculo. Entonces, el fósforo va a aumentar a medida que se disminuye la tasa de filtración glomerular cuando hay insuficiencia renal crónica, renal aguda y en casos de hiperparatiroidismo. Por esto es que era importante conocer qué pasa en cada parte de la nefrona, ¿sí? Y cómo interfieren en el equilibrio ácido básico y en la absorción y reabsorción y excreción de algunos de estos electrolitos. Entonces, vamos a nombrar muy básicamente en qué casos se presentan o se aumentan generalmente en el paciente renal, ¿listo? Porque ya hablar propiamente de electrolitos tendríamos que hacer un tema aparte que se llame electrolitos y equilibrio ácido básico, que es otro tema para explicar en otros videos. Entonces, eso en cuanto al fósforo, ¿listo? En cuanto al calcio, va a variar dependiendo del estadio de la enfermedad. Cuando la enfermedad ya llega a un estado muy avanzado y muy crónico, el calcio está muy bajo en el paciente renal, ¿sí? Es contrario al fósforo. Siempre que ustedes encuentren fósforo alto, el calcio va a estar bajo. Y siempre que encuentre calcio bajo, el fósforo va a estar alto. Son contrarios. Entonces, ahí hay una clave para cuando hagan mediciones de electrolitos o de calcio y fósforo, si los llegan a encontrar iguales o que el uno no contraria al otro cuando hay un estado de enfermedad, es decir, que ambos pueden estar normal, ¿sí? Estamos hablando de que cuando están en un grado de alteración siempre van a ser contrarios. Si no los encuentran contrarios en un estado de alteración o en un estado de enfermedad, algo pasó con la medición de ambos. ¿Listo? Porque generalmente o están normal o están contrariados. Si el fósforo está alto, el calcio está bajo y viceversa. Y está asociado, el calcio está asociado a la vitamina D. Cuando hay problemas de vitamina D, o sea, un factor nutricional, una carencia, el calcio no se absorbe de manera correcta. Entonces, antes de que clasifiquemos que tiene calcio bajo porque el paciente es enfermedad renal crónico, descartemos que no haya un problema con la absorción de vitamina D, con la absorción a nivel intestinal. ¿Listo? El potasio suele haber hipercalemia, o sea, suele estar aumentado en la falla renal. Generalmente cuando hay anuria o cuando hay oliguria, cuando hay obstrucción de las vías urinarias y cuando hay acidosis metabólica. El sodio y el cloro van a variar dependiendo del estado de hidratación del paciente, del estadio de la enfermedad, de la cantidad de agua que se pierda o que se retenga, porque acuérdense que el sodio y el cloro va muy ligado al agua. Y el anión GAP es fundamental para determinar el equilibrio ácido básico del paciente. El anión GAP es, nos resulta de un cálculo que hacemos de sumar el sodio más el potasio y restarle la concentración total de CO2, que es equivalente al bicarbonato y o bicarbonato más el cloro. Entonces, a lo que hacemos este cálculo del anión GAP, pues nos ayuda a conocer si nuestro paciente está en acidosis, en alcalosis y qué tipo de acidosis o alcalosis está presentando el paciente con enfermedad renal. Para finalizar esta tercera parte, pues vamos a hablar de la fracción excrecional, donde la fracción excrecional nos dice es cuál es la excreción de un electrolito por una unidad de tasa de filtración glomerular. Generalmente las fracciones excrecionales van a aumentar a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo sale esta fracción excrecional? Sale de un cálculo en el cual necesitamos tener medido ese electrolito en sangre y en orina y tenemos que tener medida la creatinina en orina y la creatinina en plasma. Entonces la fracción va casi. El electrolito, la concentración en orina por la concentración de creatinina en el plasma, dividido entre la concentración de la creatinina en la orina por el electrolito en el plasma. Y este resultado se multiplica por 100. ¿Listo? Entonces, si no tenemos creatinina en orina, en plasma y el electrolito en orina y en plasma, no podemos hacer una fracción excrecional. Entonces la fracción excrecional de sodio nos sirve para diferenciar las azotemias cuando son prerrenales de lo que es una enfermedad renal aguda.
También está asociada mucho a daño tubular renal y pues ¿por qué? Porque allí es donde se hace la reabsorción de sodio y si no se está haciendo la reabsorción pues sale en gran cantidad en orina. En cuanto al calcio, es muy útil para evaluar la función renal y para diagnosticar las hipercalciurias cuando son causadas por cálculos renales o cuando hay muchos cristales de oxalatos de calcio, eh, debido a que pues el calcio también tiene pues su reabsorción en todo lo que es el túbulo proximal. Entonces, también es una forma en la que, pues a veces cuando tenemos hipocalcemias, revisamos esta fracción excrecional y pues vemos que se está perdiendo mucho calcio en orina y pues ya es un indicador de daño o de enfermedad renal y pues una explicación de por qué hay estados de hipocalcemia o por qué se forman cálculos. También tenemos la fracción excrecional de potasio, que es útil para evaluar los estados de hipercalemia en el contexto de la enfermedad renal crónica y se ajusta mucho a la tasa de filtración glomerular porque pues a medida que la tasa de filtración glomerular disminuye, se produce un aumento en la fracción excrecional del potasio. En algunos casos hay hiperpotasemias crónicas que están asociados a una fracción excrecional de calcio bajas porque pues hay imposibilidad para hacer excreción eh, completa o correcta del potasio en orina. Entonces ya el cuerpo no puede eliminar ese exceso de potasio y pues hay una fracción excrecional baja con hiperpotasemia. Y siempre es muy indicado para conocer si la alteración en el potasio proviene de algo renal o de alguna enfermedad secundaria que esté afectando el metabolismo del potasio o si ya está mediado por déficit de aldosterona. Y tenemos por último la fracción excrecional de cloro, que va a ser muy similar o va a tener resultados muy similares a la del sodio, perdón, porque pues recuerden que el sodio y el cloro van muy de la mano en el organismo. Entonces, esta nos sirve más que todo es para conocer el estado de alcalosis o de acidosis del paciente y conocer si estas alcalosis o el desequilibrio ácido básico que el paciente tiene proviene propiamente de un problema renal o si viene de otro tipo de enfermedad que esté afectando el equilibrio ácido básico. Casi siempre son procesos de acidosis tubulares renales de acidosis metabólica, que es lo que más se presenta en insuficiencia renal crónica y suelen ser hiperclorémicas. Entonces, estas fracciones excrecionales nos ayudan a hacer diagnóstico de ciertas patologías tubulares y o a confirmar si son realmente alteraciones en los electrolitos por causa renal o si son de causas extrarrenales. Y listo, en el último video, que sería la parte 4, vamos a hablar sobre el urianálisis y lo que hacemos con un urianálisis y lo que podemos encontrar, la información que el urianálisis en su parte química, física y microscópica nos ofrece.